Gloria a Dios. Les saludo con la paz del Señor, hermanas y hermanos. Gracias a Dios por estar todos y cada uno en este lugar, alabando su santo nombre. Y yo quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que está en Efesios. Y en estos días estaba leyendo y son 2 capítulos, pero solo voy a leer los versículos, porque para leer todos los capítulos es un poco largo, Y estaba leyendo el capítulo 1 y el capítulo 1 y el capítulo 2 leyendo estos días, y vi lo que en Cristo soy o somos. Amén. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 3 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego leemos el versículo 4 y el 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículos 6, 7 y 8 vamos a leer. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria al Señor. En el versículo 3 vemos, hermanos, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Somos bendecidos, hermanos. En el versículo 3 vimos eso, que somos bendecidos. Y en el versículo siguiente, 4, vemos que somos elegidos o escogidos, puede ser también. Y en el versículo 4 y 5 somos adoptados. En el versículo 6 somos amados. Versículo 7 somos perdonados. Versículo 7 también vemos que somos sus redimidos. Capítulo 2, el versículo 4 somos amados. Y versículos 5 y 8, el capítulo 2, somos salvos.
Somos bendecidos, hermano, en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo. Veo que puse lo que en Cristo soy o somos, ¿no? Somos bendecidos. Las bendiciones superabundantes de Dios, que solo pertenecen a los creyentes, o sea, a los hijos de Dios, a los hijos de la fe, que somos nosotros, hermanas y hermanos. Estas bendiciones solo a nosotros nos pertenecen por la fe en Cristo. Incluye su justicia, sus recursos, sus privilegios, su posición y su poder. Gloria a Jesús. En el versículo 4 vemos que somos elegidos o escogidos. Indica que Dios solo escogió por sí mismo, sino para Él mismo y para su alabanza de su gloria. Gloria a Jesús. Para alabanza de su gloria. En el versículo 5, Dios nos eligió y ha confiado en Cristo, en su Hijo. Dios nos ama, hermanas y hermanos, por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Dios nos escogió, Dios nos ama. En el versículo 6 se refiere a la gracia divina, amor y favor inmerecidos, pero somos amados. Somos amados por un Dios todopoderoso que nos eligió para su alabanza, para la gloria de su alabanza. En el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de sus gracias. Somos perdonados, somos redimidos. La redención trae la gracia ilimitada de Dios y perdón de pecados. Dios nos bendijo también con su perdón. Dios nos redimió, somos sus redimidos. En el versículo 1, capítulo 13, versículo 13, capítulo 1, versículo 13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. En el versículo 13 dice entonces que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo y la parte que tiene en la redención del creyente, que marca o sella, somos propiedad de Dios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, y ahí vemos que somos propiedad de Dios. Es la marca o la señal de que somos propiedad de Dios. Y al ser sellado con el Espíritu Santo, somos propiedad de Dios. El Espíritu Santo nos fortalece, o sea, fortalece al creyente, fortalece al Hijo de Dios con poder en el interior, en su interior. O sea, Dios nos selló con su Santo Espíritu el día que hemos confesado, hemos aceptado a Jesucristo con su Santo Espíritu, aceptado como a Señor y Salvador a Jesucristo. El Espíritu Santo vino, entró, selló nuestro corazón y quedó con nosotros. Esa es la bendición mayor que tenemos, la salvación, que somos propiedad de Dios, y Dios nos bendijo con todas bendiciones, hermanas y hermanos, que hay mucho más. Solo esto estuve entresacando y meditando en la palabra de Dios, que tenemos todos estos privilegios de ser bendecidos, elegidos,
adoptados, sellados, perdonados, redimidos, amados. Y en el versículo 5 y 8 del capítulo 2 dice así: dice así la palabra, versículo 5, capítulo 2, versículo 5 hasta el 8: aun estando nosotros muchos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. Por medio de Jesucristo somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y somos salvos, hermanos, pero la salvación tenemos que cuidarlo. Dios ya nos perdonó, Dios nos limpió, nos redimió con la sangre de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Ahora está en todo y en cada uno de nosotros de cuidar la salvación, de cuidar la bendición que Dios nos dio y que quiere seguir dándonos cada día. De no seguir en el mismo error, en el mismo estado espiritualmente. Tenemos que crecer y madurar y rechazar todo aquello que a Dios nos le agrada. Apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Orar y leer la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía siempre, porque eso fue el propósito de Dios, de sellarnos con su Santo Espíritu y depender de la guía y la ayuda del Espíritu Santo, porque Él está dispuesto a ayudarnos, a guiarnos, a mostrarnos en nuestro error, en qué estamos fallando, y nos humillamos y pedimos perdón, porque nuestro pecado pasado ya quedó atrás, hermanas y hermanos. Cuando aceptamos a Jesucristo, hemos confesado que Él es nuestro Salvador y le hemos pedido que su sangre nos lave, nos limpie, y somos redimidos, hermanos y hermanas. Ahora está en mí, está en cada uno de nosotros, de aceptar la palabra, de recibir y de aceptar la voluntad de Dios, de apartarnos de todo aquello que no agrada a Dios, de lo que nos aparta de Dios, porque el pecado nos aparta de Dios. Ya fuimos perdonados, pero tenemos que cuidarnos. Gloria al Señor. Nunca olvidemos que Dios tiene un plan para nuestra vida. Nunca olvidemos que somos hijas e hijos de Dios. Nunca olvidemos que Dios sigue queriendo bendecirnos. Está en nosotros, en cada uno, hermanas y hermanos. Dios nos ama. Somos amados por el Señor. Y esto es lo que yo he traído para compartir con ustedes, hermanas y hermanos. Dios me bendijo con su palabra y quiero que todos y cada uno seamos bendecidos. Esto es lo que somos en Cristo Jesús. Bendecido por su amor.